Muy buenos días, soy el pastor Jorge de Casanova y en un lunes más de reflexión. Bueno, estaba pensando en esta semana en la iglesia, en la iglesia de Jesucristo. Y vino a mi mente algo que leí hace muchos años, que hablaba que en el siglo XIX y en el siglo XX, por lo menos la primera mitad, se cuestionaba la existencia de Dios. Surgieron una serie de teorías, filosofías que cuestionaban siquiera que Dios existiera. Bueno, y una de las cosas más pueriles, si se quiere, que estos pensadores decían que si Dios existiera, debe ser un Dios malo porque permite tanta maldad en el mundo, tanto dolor, tanta miseria, no poniéndose a pensar de que mucho de eso no viene de Dios, sino viene del hombre. Dios ha hecho las cosas perfectas. Yo siempre pongo el ejemplo del cigarrillo, ¿no? El tabaco tiene una serie de propiedades medicinales y por eso Dios lo hizo así. Sin embargo, no era plan de Dios pues que se secara la hoja, se cortara en pedacitos, se envolviera en papel y se le pusiera un filtro y se lo fumara. Eso no fue plan de Dios, ¿no es cierto? La fermentación alcohólica es un proceso natural y el alcohol tiene una serie de usos y de propiedades muy buenas, muy interesantes, pero no era pues para que la gente se lo tomara. En fin, había una perversión, por qué no decir una prostitución de la creación de Dios. Y eso lo vemos a cada paso en la manera como el hombre está destruyendo la naturaleza que Dios ha creado. Y estamos empezando a ver los efectos nocivos de ese abuso. Este verano ha sido el verano más caluroso del que se tenga memoria. Y va a seguir así, va a seguir así. Leía en algún lado que la contaminación que tenemos hoy, los efectos de la contaminación, son los efectos que vienen de la década de los 70. Recién nos está impactando. O sea que la contaminación posterior a eso todavía no llega. Entonces, acá vemos que Dios es el que ha pervertido la creación de Dios. Ahora bien, ya en las últimas décadas, ya no hay mucha gente que niegue la existencia de Dios. Lo que niega es su relevancia. Eh, por ejemplo, se dice, bueno, si Dios existe o no, no me interesa. Porque ese Dios, en el caso que existiera, no se puede revelar o no se quiere revelar al ser humano, ¿no? Entonces, la relevancia es lo que está impactando al ser humano ahora. No es que Dios no exista, es que no importa que exista. Y eso está impactando a la iglesia también, ¿no? Muchas iglesias se han convertido en circos, ni más ni menos que en circos. Hay representaciones circenses cada domingo, con reflectores y con una música estridente, y donde la palabra ocupa cada vez un lugar más pequeño, más pequeño. El 29 de agosto del año 70, el templo fue destruido por los romanos. No fue la intención del Imperio Romano, por lo menos del emperador romano, que mandó a su hijo Tito, que era general, a tomar Jerusalén. No fue su intención.
Es más, dio una orden explícita de no destruir el templo. Destruyan toda la ciudad, pero no me toquen el templo. Pero el templo fue saqueado y fue quemado, fue destruido, cumpliéndose una profecía de Jesús que dijo que ese templo sería destruido. Y el templo solamente tenía 6 años de haber sido terminado, ¿no? Bueno, el asunto es que algo bueno ocurrió y a eso quiero llegar. Sí, fue una tragedia para los judíos y ellos todavía lo consideran así, una tragedia, junto con el Shoah, que es el exterminio, el holocausto de aproximadamente 6 millones de judíos por los nazis. Pero pasó algo bueno allí, y es que durante el tiempo que el templo estuvo en pie, el templo se centró, a causa de los saduceos, que eran los que dominaban el templo, en los ritos, en los ritos. O sea, para ellos lo importante era el cumplimiento del ritual de la Torá o del Pentateuco, ¿no? Pero cuando el templo es destruido, las sinagogas empiezan a ocupar no su lugar, porque en las sinagogas no había sacrificios, no había ritos. Lo que había era el estudio de la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde quiero llegar. Miren, no nos centremos en el espectáculo. No nos centremos en la música. No nos centremos en las danzas. No nos centremos en ninguna otra cosa más que en la palabra de Dios. Y entonces cuando nos centramos en la palabra de Dios, es allí donde la iglesia cobra relevancia. A veces pensamos de que si tenemos un local bonito, si tenemos luces por todo lado, si hacemos todo un teatro musical, a causa de eso la gente va a venir. No, no, no. Quizá la gente superficial llegue. Sí, eso no lo podemos negar. Pero no necesitamos gente superficial. En mi cara me dijeron un día, una señora, una hermana, me dijo, ¿sabe, pastor? Me gusta la forma como usted presenta la palabra. Usted es bastante analítico en la palabra. Yo, gracias, hermana, ¿no? Gracias. Pero me voy. Pero, hermana, si usted está siendo alimentada y me lo está confesando por la palabra de Dios, ¿por qué se va? Es porque no me gusta mucho la música. Acá 2, 3 coritos y nada más, ¿no? Y me di cuenta de la superficialidad. Y hay gente que va a la iglesia para escuchar la música, para palmear, para pasarla bonito, y no va por la palabra. Y cuando uno va por la palabra, entonces es edificado y crece espiritualmente. Y su vida cobra valor y relevancia cuando pone en práctica en su propia existencia los principios inalterables de la palabra de Dios. Así que le animo, le exhorto a que cobre usted relevancia en la medida en que la palabra tome un lugar prevalente en su vida. Que Dios me los bendiga, cuídense mucho y recuerden que Dios es mayor que el más grande de los problemas que usted vaya a enfrentar. Bendiciones a todos. Muchas gracias.